Escuchas a Héctor Rosales en radio. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Me escuchas en este 2 de enero del año 2025. Comenzamos con la información más importante generada hasta el momento en las últimas 24 horas. Pues con carácter de urgente, la última información sobre temas de violencia, lamentablemente violencia, nuevamente en nuestro país. Vamos rápidamente. En Chiapas, asesinan por impactos de arma de fuego a comisaria ejidal Leticia Vázquez Cruz en Ranchería Santiago, en Villa de Corzo. Escuchas a Héctor Rosales en radio. En Sinaloa, Comando persigue y ataca a balazos a 2 jóvenes en carretera a Culiacán. Esto ocasionó que chocaran en la localidad de Los Colgados. Hay un detenido por esta persecución. Morena sube impuestos contra la generación de empleos, es el alza del salario mínimo, gasolina, cigarros, refrescos, renta de casas e incluso incendios que son pagados por aseguradoras en este año 2025. Un difícil panorama. Propósitos de Claudia Sheinbaum 2025. Hacerse con el control o robarse 2 billones de pesos del Infonavit, el Fondo de Vivienda para los Trabajadores Mexicanos, con una reforma que en este mes de enero sería pasada a la Cámara de Diputados, donde también tiene una mayoría calificada. En Sinaloa, secuestran empresario en Mazatlán, esto en la colonia Madero. Se trata del empresario Álvaro Andrés Rivera, dueño de centros nocturnos. Fue secuestrado el 31 de diciembre. En Sinaloa, asesinan en la colonia República Mexicana, en Culiacán, a un joven apodado como el Comanio, parte de una facción de delincuentes conocida como Los Menores, entre las calles Soberanía y Gladiola. El joven presentó heridas de arma de fuego. En Sinaloa, aumenta a más de 956 asesinatos violentos la guerra entre los Chapos y los Mayos, una situación que se niega a conocer y atender Claudia Sheinbaum. En Tamaulipas, asesinan a hombre de entre 30 y 35 años de edad no identificado, esto en Reynosa. Tiene disparos en la cabeza. Esto se reporta 30 de diciembre 2024. Sinaloa, detienen a hombre Ramiro A. por transportar 280 kilogramos de metanfetamina en carretera México 15, carretera de Los Mochis a la estación Don. Sinaloa, terror. Los drones bomba de la Malliza son utilizados para atacar a las fuerzas del cártel Los Chapitos. Esto lo reporta Noticias Naucalpan, 26 de diciembre de 2024. Tabasco, sangrienta Navidad, asesinan a 3 personas, muestran señas de tortura, arrojadas en plena vía pública de Villahermosa, Tabasco, nota del 26 de diciembre de 2024. Sinaloa, criminales secuestran y asesinan a Karen N., que trabajaba en una marisquería en Campo 10. También secuestraron a un hombre el 31 de diciembre de 2024, por la noche en la zona Trébol rumbo a Costa Rica. Los cuerpos sin vida ya fueron encontrados, informa Los Noticieristas.
Nota internacional, nota global. Denuncian que ONU propone reconocer que los niños, es decir, personas menores de 19 años de edad, pueden sostener relaciones íntimas con adultos, según el artículo 14 de un nuevo tratado que está impulsando. La fuente de esta información es Religión en Libertad y el Frente por la Defensa de la Familia, Veracruz. En Guanajuato, deja el cargo de fiscal Carlos Samarripa, un cargo que ocupó desde hace 15 años de servicio. En el Estado de México, el PT Morena condenan los azotes y la renuncia obligada contra el regidor Víctor Montiel Reyes en el municipio de Temoaya. Acusan un intento de linchamiento y exigen seguridad al gobierno del Estado de México encabezado por la morenista Delfina Gómez. Sinaloa, hallan cuerpo de Fernando N., hombre descuartizado en hielera, en la colonia sur de Culiacán con impactos de arma de fuego. Esto en la calle Colinas, 24 de diciembre. Sinaloa, hallan 3 decapitados en carretera que va de Culiacán a El Dorado, en entronque con la carretera número 20. En paz descanse. Sinaloa, narcos disparan contra cámaras de videovigilancia del gobierno, dejan varios civiles heridos. Esto ocurrió el 1 de enero de 2025. Guanajuato, por cohetes pierde la vida adolescente de 14 años de edad, esto en el municipio de Santa Inés, que en paz descanse. En Oaxaca, asesinan a pareja en Ixtepec, en la calle Isabela Católica, barrio San Antonio, dentro de un automóvil 1 de enero de 2025. Michoacán, acusan a gobierno de haber asesinado a un trabajador de la construcción, el albañil Alejandro N., secuestrado en su propia casa en Tuxpan, gobernado por Morena. Critican que el alcalde David López diera un mensaje de feliz año nuevo, siendo que el pueblo reclama el asesinato de este trabajador. En el estado de Hidalgo, gobernado por Morena, hallan cadáver de hombre emplayado en Huichapan. La fuente es Hidalgo Noticias Alerta. Tabasco, balacera. Balacean caseta de la policía en Tierra Colorada, zona centro. Relacionado igualmente con la violencia que inicia este año 2025 el estado de Tabasco, incluso más grave que con la cual inició en el año 2024, pues se registró una balacera en Villahermosa, en la carretera Villahermosa-Jalapa, a la altura de La T. También criminales lanzaron ponchallantas en la carretera Villahermosa-Nacajuca, por Pomoca. También se registró una balacera en Río Viejo Centro. Un auto quemado en Lagartera Centro. Otro auto quemado en Casa Blanca Zona Centro. Quemaron una tienda Oxxo en Bosques de Saloya, en Nacajuca. También en Tabasco quemaron un Oxxo en Country, o sea, son 2 tiendas de este tipo. Y también se denunció secuestro en Tamulté, así como otro secuestro en Tucta, en Nacajuca. En la autopista México-Pachuca pierde la vida militar al estrellarse en el kilómetro 41 en la desviación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, informa Hidalgo Noticias Alerta. En Estados Unidos, junto a la Torre Trump, un hotel internacional de la corporación Trump explota una camioneta Cybertruck de la marca Tesla con fuegos artificiales, esto en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Esto lo informó la cuenta oficial de Elon Musk. Las autoridades investigan si esto tiene vinculación con el atentado que ocurrió en Nueva Orleans, que deja como resultado 15 personas sin vida. Son casos presuntamente relacionados con el extremismo islámico de la organización conocida como ISIS. En México, la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández declara que efectivamente los grupos del narcotráfico mexicanos son terroristas y que es una vergüenza que tengamos que esperar a que sea el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien enfrente esta situación. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP
64, 60, 14, 20, 68, 59, 97, 44, 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Pues nos seguimos con otros temas de interés, con historia. Los acontecimientos más importantes de un día como hoy. En el año de 1986, en Nicaragua, se decreta el cierre de la estación de radio católica por negarse a transmitir el día anterior un mensaje dirigido por el dictador Daniel Ortega, en el que asusaba el odio de clases. 1979, en País Vasco, la banda terrorista marxista ETA priva de la vida a un comandante del ejército español y a un cabo de la policía armada. 1946, en México, hecho destacado. Se realiza una masacre represora para defender un fraude electoral realizado por el partido hegemónico PRM. Esto ocurre en la Plaza de León, Guanajuato. El gobierno de la masonería de Lázaro Cárdenas del Río, que sin ser presidente manipula todo el país, asesina a civiles católicos que protestaban contra el fraude electoral que le hicieron al candidato Carlos Obregón de la Unión Cívica Leonesa. Militares dejan 26 muertos y 37 personas heridas gravemente. Sobre este hecho incluso hay un monumento. El PRM de Lázaro Cárdenas, dictador comunista y masón, ordenó la masacre pensando que así podría imponer a Ignacio Quirós, quien nunca regresó al estado de Guanajuato tras cometerse este crimen, pues sabía que lo lincharían. Se quedó a vivir en el estado de Querétaro. Actualmente, la organización política PRM, incluso los linajes que crearon esa organización política de carácter anticatólico y masónico, actualmente se ha conformado en Morena con la criminal familia Cárdenas. Los Cárdenas, que son prácticamente dueños de Michoacán por robos y a la fuerza, los López Obrador, los Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, podríamos decir que son la nueva mafia esta del PRM. En el año de 1871, ladrones históricos, en Ciudad de México muere Margarita Maza de Juárez, esposa del dictador masón grado noveno Benito Juárez entre 1858 y 1871. Juárez le fue infiel a Margarita Maza en múltiples ocasiones, tuvo muchas amantes e hijos ilegítimos a los cuales dejó vivir y morir en la miseria, siendo que Juárez era inmensamente rico. Eso es algo muy terrible, ¿no? El corazón tan duro y perverso que tenía, pues a lo mejor el sufrimiento de esos hijos que eran hijos no queridos, pues lo utilizaba Juárez como una ofrenda al maligno. Por cierto que al año siguiente morirá Juárez en 1972. Se dice que envenenado. Año de 1839, en Francia, el inventor Louis Daguerre toma la primera fotografía de la luna. En el año 40 después de Cristo, según una tradición cristiana, parte de la tradición de la Iglesia Católica, la Virgen María visitó Zaragoza, en aquel entonces conocida como Cae Saragusta, en España. Fue a visitar al apóstol Santiago cuando aún vivía en Jerusalén. Un viaje, pues, para ese entonces muy considerable de distancia, pues se habla de que en el año 40 visitó España. Y vaya que esto sería muy importante porque incluso existe la imagen de la Virgen del Pilar para conmemorar o para hacer señalamiento de la visita de la Santa Virgen María
a territorio, bueno, en aquel entonces no era España, pero posteriormente se convertiría en lo que es España, la nación católica que evangelizó a toda América prácticamente. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Vamos ahora con algunos acontecimientos históricos, pero de el día anterior, del 1 de enero. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a comentar de este 1 de enero? Mucha información. En el año de 1916, en el raterío, en la criminalidad de la mal llamada Revolución Mexicana, un golpe de Estado organizado por la potencia masónica reinante, pues el político Venustiano Carranza llega con su séquito a la ciudad de Santiago de Querétaro, la cual proclama como capital de la República para comenzar a emitir decretos, leyes, exigir tener el control de la emisión de moneda y todo el poder, ¿no? Proclama que esa va a ser la capital de México. Y es ahí donde recordemos que bajo invasión de tropas masónicas se obliga a México posteriormente, bueno, a Carranza, no propiamente a México, a imponerse la Constitución Socialista de 1917 que tanto daño ha ocasionado a nuestro país. Año de 1937. En Nicaragua, Anastasio Somoza García se convierte en presidente de Nicaragua y se convierte en un fuerte opositor a las ambiciones del comunismo internacional. Año de 1938, Brasil. El presidente Getúlio Vargas inicia el Estado Novo, el nuevo Estado. Es criminalizado por los historiadores izquierdistas como fascista por no ser procomunista, por no ser comunista. Año de 1944, el general Francisco Franco se niega a reconocer la República Fascista de Salo, constituida por Benito Mussolini. 1951, la Organización de las Naciones Unidas crea el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado, que aboga por movimientos migratorios muy irregulares, pues en nuestro tiempo. 1957, el ingeniero alemán Felix Wankel lleva a cabo el primer recorrido de prueba con el motor de pistón giratorio creado por él. 1958, en Venezuela, el ejército se rebela contra el gobierno. 1959, inicia la tiranía comunista en Cuba, que posteriormente será encabezada por Fidel Castro, quien se convierte en el dueño de la isla, de todos sus bienes e incluso de los seres humanos que se convierten en esclavos. En 1960, en Cuba, Fidel Castro se roba las instalaciones de la empresa United Fruit Company, una empresa estadounidense de comida, ocasiona desempleo para los cubanos y rompe las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. También es lo que ocasiona el embargo, que no es lo mismo que un bloqueo. Simplemente los Estados Unidos tienen prohibido realizar negocios con la corrupta dictadura de Castro porque se robó las empresas norteamericanas. 1962. En República Dominicana, tras el asesinato del presidente Rafael Leónidas Trujillo, asalta el poder el denominado Consejo de Estado presidido por Joaquín Balaguer, un izquierdista. 1963, en España, el Seguro Obligatorio de Enfermedad realiza una campaña de vacunación anti-poliomielitis masiva. 1969, los enfrentamientos entre católicos y protestantes en Londonderry
Irlanda del Norte, causan 120 heridos. En 1976, en Venezuela, el gobierno de Carlos Andrés Pérez estataliza la exploración y explotación del petróleo venezolano. Es decir, esta política se aplicó en 1976 por un gobierno que no era Hugo Chávez. En 1993 se lanza a la venta el primer teléfono móvil que permite escribir mensajes de texto. En 1994, para sabotear la firma del Tratado de Libre Comercio América del Norte en el estado de Chiapas, se levanta un grupo terrorista marxista llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, cuyo líder más visible es el subcomandante Marcos. En el año 2005, pues un atentado terrorista por parte de gente del Foro de Sao Paulo, en Perú, ocurre el denominado Adahuaylazo. El Adahuaylazo fue comandado por Antauro Humala, hermano del ex candidato presidencial Ollanta Humala. Asalta la comisaría de los Adahuaylas y ahí asesinan 4 policías y un reservista. Por cierto que las imágenes que he compartido sobre este hecho en redes sociales las pueden encontrar en mi cuenta de X y verdaderamente ustedes verán y me dirán si no, las insignias, los logotipos que manejan los comunistas, los chavistas, los que forman parte del Foro de Sao Paulo, en muchos sentidos se parecen a pues las que han estado utilizando, por ejemplo, el partido de Hitler, el Partido Nacional Socialista. Ahí pueden ver esa águila dorada. Voy a quitar por un momento el rótulo. Y pueden ver abajo la comparativa de que es prácticamente idéntica a el águila del Partido Nacional Socialista. Ahí se puede apreciar perfectamente. Y qué correspondencia, ¿no? Porque realmente tienen mucho de extremismo estos políticos. Aunque obviamente se autoproclamen como de distinto signo político. Bueno, pues continuamos con los hechos de un día como hoy. Del 1 de enero. Año 2003, comunismo. Luis Ignacio Lula da Silva se impone como presidente de Brasil. ¿Qué más? Año de 1540, en Perú, Pedro de Valdivia inicia expedición a lo que hoy es Chile. Sale de Cusco con un reducido grupo de españoles e indígenas. Lo acompaña Inés Suárez, que se convertirá en la primera mujer histórica de Chile. En 1722 se publica la Gaceta de México por primera vez, el periódico de Hispanoamérica, porque en otros países no existía una publicación impresa de este carácter periódico. 1727, en la Charité de Berlín, se crea una unidad de obstetricia con una sala independiente donde se acoge a mujeres licenciosas poco antes del parto, es decir, mujeres que a lo mejor se embarazaron ejerciendo servicios sexuales. Y la pregunta es, ¿quién ordenó crear esa división especial o por qué había esta separación? Pues probablemente por los conflictos que podrían surgir con las personas que no compartían, esa misma condición. En el año de 1764, en Rusia, la zarina Catalina II ordena la confiscación de las propiedades de la iglesia. En 1788, en Londres, Inglaterra, se publica el primer número del periódico The Times, propiedad de la familia Astor, desde 1922 a 1966. Actualmente está administrado por el multimillonario de origen judío Rupert Murdoch desde el año de 1981. Imperialismo británico. En 1877, sin derecho alguno, la reina Victoria de Inglaterra se autoproclama como emperatriz de la India. En 1903, sin derecho alguno, en la ciudad de Delhi, el rey británico Eduardo VII se autocorona como emperador de la India, en medio de imponentes ceremonias muy costosas que son pagadas por el mismo pueblo de la India.
En 1899, en Cuba, el ejército español entrega la isla al gobierno de los Estados Unidos, que había mantenido ocupado o en sitio la isla por Estados Unidos durante 3 años. Año de 1900, sin ningún derecho, el gobierno británico envía militares contra el emir de Nigeria, después de que éste ofreciera una recompensa por cada cabeza cortada a un soldado británico que le fuera entregada. Ese mismo día, Nigeria se convierte en protectorado británico con Frederick Lugard como gobernador general. Y bueno, pues esas son parte de las intervenciones del imperialismo británico. Sale Bélgica de tener influencia en esta región y llega el imperialismo británico. Ahora bien, lo único por lo que pudiera haberse, según algunos piensan, favorecida esta ocupación fue detener esa clase de políticas, ¿no? Que era la mucha violencia, pero tenemos bien conocimiento que el Imperio Británico también cometió genocidios y son los creadores de los campos de concentración en esa región. 1900. Canibalismo africano. En la colonia belga del Congo, los nativos masacran habitantes de un fuerte, de una fortificación, y devoran a los sobrevivientes. Actualmente, la población de Haití precisamente desciende también de poblaciones del Congo belga. Y seguimos viendo que se reporta que en Haití hay casos de canibalismo y hay casos de santería, brujería como vudú y prácticas de satanismo que tienen a la isla completamente hundida en la violencia. Año de 1900, separatistas. En España se aprueba un nuevo artículo del Código Penal para combatir legalmente los separatismos y ultranacionalismos como el inexistente catalán, vasco y otros que pues comienzan a irrumpir en la escena política española, que exigen la desintegración de España. 1901, en la colonia francesa de Madagascar, África, se inaugura la primera autopista del mundo, con una longitud de 200 kilómetros. Año de 1902, en Pensilvania, Estados Unidos, Nathan Southfield realiza la primera demostración pública de la radio. O sea, antes de 1902 no había algo parecido a la radio, ahora es una revolución de los medios impactante. 1918, Hollywood, el actor británico de origen judío y acusado de abuso sexual infantil Charles Chaplin inaugura sus propios estudios cinematográficos conocidos como United Artists. En 1919, en Alemania, la terrorista comunista de origen judío Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y Wilhelm Pieck fundan el Partido Comunista Alemán al servicio de la tiranía de la Unión Soviética. 1997, Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico, aboga por la anexión plena de Puerto Rico a los Estados Unidos de Norteamérica. Ha habido resistencia por parte de Estados Unidos y también de alguna parte de la población de Puerto Rico a que formen parte de los Estados Unidos, aunque de facto ya tienen mucha conexión. 1999 se introduce la moneda del euro como la moneda única de la Unión Europea. En el año 2011 en Italia se prohíben las bolsas de plástico de polietileno, ya que su producción utiliza demasiado petróleo y además su demora en degradarse es muy tardada. Consideran que es un gran peligro ambiental. Bueno, pues dejamos esto de los acontecimientos históricos y vamos con algunas notas relacionadas con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us
Bueno, pues hoy nos ha sorprendido la periodista mexicana Anabel Hernández con pues nueva información que dice que será definitorio. O sea, no va a pasar este mes de enero sin que conozcamos cuál va a ser la postura que va a tomar Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa. Si definitivamente colaborar con el gobierno de los Estados Unidos y entregar al partido narcotraficante Morena y a sus líderes criminales a las autoridades de Estados Unidos, o si por el contrario tomaría una posición en la cual no incriminarlos y negociar o intentar negociar con otras cosas, lo cual resultaría ser muy difícil que tomara ese camino, tomando en consideración lo mucho que puede perder, la desventaja que tiene de estar encarcelado en una prisión en Nueva York. Bueno, todo esto tiene que ver fundamentalmente con lo que hoy comenta Anabel Hernández. Hizo su podcast, un podcast de aproximadamente 1 hora, en la cual comparte información sumamente interesante. Pues les voy a ofrecer mi comentario sobre estas nuevas revelaciones y lo que pues ya teníamos en conocimiento, ¿no? Que está dialogando con las autoridades de Estados Unidos, pero hay algunas cosas, por ejemplo, sobre su defensa que se tendrían que aclarar. Revelación importante de este día es que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Mayo Zambada logró tener algo que no tuvo con Enrique Peña Nieto, que no logró tampoco con Felipe Calderón, ni con Vicente Fox, ni con Cedillo, ni mucho menos con Carlos Salinas de Gortari. El Mayo Zambada logró la plena movilidad en el extranjero. El líder del cártel de Sinaloa en las últimas 5 décadas, o casi 5 décadas, por órdenes de López Obrador, podía entrar y salir del país con total impunidad, a cualquier hora y a cualquier parte del mundo, sin ser detenido, al menos por las autoridades mexicanas. Se comentó que pues el criminal no se la vivía en Sinaloa, sino que podía salir al extranjero. Fue a Costa Rica y también visitó las islas de Punta Cana en República Dominicana. ¿Por qué? Pues porque el narcorrégimen se lo permitía así. Le permitía toda esa clase de privilegios. Se comenta sobre su defensa que actualmente lo representa el licenciado Frank Pérez, un abogado del Mayo Zambada, pero que también es el abogado de su hijo Vicente Zambada Niebla, por lo cual habría un conflicto de interés, dado que si él decidiera defender al Mayo Zambada tendría que atacar como falsedades todas las declaraciones que se han dado en la representación de Vicente contra el mismo Mayo Zambada, contra su propio padre, porque actualmente Vicente Zambada se encuentra en libertad, una libertad un tanto condicional, una libertad bajo vigilancia, debido a que se comprometió a colaborar contra el cártel de Sinaloa con las autoridades de Estados Unidos. En marzo del año 2024, pues el Mayo Zambada hubo un testimonio sobre cómo era su vida criminal. Un día en la vida del Mayo Zambada se caracterizó particularmente por reuniones con narcomilitares, con narcoempresarios, con policías, con funcionarios del gobierno. Se adjunta el comentario del supuesto testigo, que obviamente habla desde el anonimato, que el hijo del Mayo Zambada, el Mayito Flaco, siempre dijo que no le gustaba el negocio del fentanilo porque le traería muchos problemas, debido a que cuando hay más muertos, las autoridades de Estados Unidos y México tienden a tener algún tipo de reacción. Obviamente el de México, que es un gobierno narco, pues reacciona cuando es presionado por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar que fue el cártel de Sinaloa el que sí envió a China a uno de sus agentes para conocer la fórmula del fentanilo y poderlo producir, o sea, la fórmula y la receta, cómo se elabora eso. Y con eso regresó uno de los agentes del cártel de Sinaloa desde China. China tiene mucha colaboración con ese grupo criminal. Por cierto que el día de hoy Claudia Sheinbaum sigue insistiendo
qué forma de tratar de negar el problema en Sinaloa. Sigue insistiendo que el fentanilo no se produce en el estado de Sinaloa y ella cree que esto que le va a dar tiempo o alguna cortina de humo para ocultar las masacres. Completamente desubicada la presidenta de México. Bueno, pues también se comenta que Fausto Isidro Mesa, conocido como el Chapo Isidro o el Músico, es un narcotraficante de muy alto perfil, muy importante porque transporta el polvo blanco desde Sudamérica hasta los Estados Unidos de Norteamérica, logra colocar toneladas. Sin embargo, para los medios de comunicación comerciales, pues este señor Fausto Isidro Mesa, pues no figura en ninguna parte y dicen que actualmente su fuerza criminal está siendo copartícipe del Mallito Flaco en la guerra contra los Chapitos. Bueno, pues hay varios personajes que se involucran ahí en lo que hoy nos revela, pero eso sería lo importante, ¿no? Lo importante de la exposición de Anabel Hernández es la plena colaboración prácticamente del ejército mexicano que tiene controladas las vías aéreas y marítimas por órdenes de López Obrador y las han rendido a las operaciones del crimen organizado, que incluso alguien como el Mayo Zambada puede entrar y salir impunemente de México a muchas partes del mundo siempre y cuando no lo identificara pues alguna autoridad extranjera, podía ir y venir. Vamos entonces con nuestras siguientes notas. Hay cosas importantes. ¿Hay cosas importantes en las portadas de los periódicos de circulación nacional? Sí, sí hay una muy importante. Pues resulta ser que el Sol de México ha tenido acceso a unos chats privados de la computadora personal de Hunter Biden, el hijo del presidente saliente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en esta computadora se encuentra pues que Hunter Biden estuvo colaborando con el director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, para traer a México a una empresa gasera conocida como Burisma. No es que fuera mala la reforma energética. Evidentemente el mercado de hidrocarburos debe de liberalizarse. Yo lo que puedo lamentar de la reforma energética de Peña Nieto es que no fuera más allá de la liberalización, porque hay que recordar que Pemex sigue pues teniendo el monopolio de la importación de gasolinas y de la venta de gasolinas. Entonces había ahí el problema, ¿no? que tenía Pemex. Pues no es propiamente una reforma liberalizadora. Fue un intento de hacer una reforma liberalizadora, pero finalmente se estrelló con la corrupción de López Obrador, que siempre vio con malos ojos que los mexicanos pudieran tener acceso a gasolinas baratas. La única forma de que los mexicanos no podamos acceder a las gasolinas baratas, pues era precisamente manipulando el mercado a través de una corporación como Pemex y poniéndole impuestos sobre impuestos, como es el caso del IEPS, que supera los 68.1% de incremento con el gobierno de López Obrador. Él sabía que tenía que seguir utilizando todas las trampas, de decir que hay gasolinazos, que es injusto, que este régimen es el más abusivo con el cobro de impuestos. Él tenía que seguir explotando eso para poder hacer cosas como lo que hizo en 2017, llamar a que asaltaran y a que asaltaran tiendas y que incendiaran tiendas, supuestamente por el gasolinazo. Pues fue López Obrador quien estaba detrás de todo eso. Y ocurre que vino como parte de la apertura a que otras empresas suministren esta clase de productos, servicios, gas, LP, pues Burisma, una empresa acusada de múltiples escándalos de corrupción, habría venido a México con Hunter Biden, aunque propiamente pues esto no se estaba concretando. Estas famosísimas computadoras del hijo del presidente de los Estados Unidos saliente, donde se le puede ver sosteniendo relaciones sexuales incluso con personas que se notan, mujeres que parece que son menores de edad. Todo esto que fue censurado por ahí del año 2020, las redes sociales tenían un control fiero sobre la información. El Twitter antes, el Twitter cuando no lo había comprado Elon Musk,
pues borraba las cuentas, bloqueaba las cuentas que compartieran imágenes de Hunter Biden en sus pues tríos, orgías, no sé cómo se le pueda decir, y los nexos corruptos con el gobierno ucraniano. Entonces, pues esta revelación que hoy tiene el periódico El Sol de México en portada es interesante, es desafiante también. Datos sueltos importantes, pues bueno, los correos estos serían del año por ahí del 2013. Entre 2013 y 2016 estuvieron teniendo este diálogo Emilio Lozoya, que es hoy colaborador del gobierno narco de Sheinbaum, del gobierno de López Obrador. Ya vieron que finalmente no fue procesado, era un montaje que tenían un pacto con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para engañar a los mexicanos sobre que se iba a combatir la corrupción del gobierno anterior, cuando nunca se le abrió ninguna carpeta de investigación a Enrique Peña Nieto. Y no solamente eso, sino que el gobierno de López Obrador ordena la liberación del narcosecretario, que estaría ligado al cártel Beltrán Leiva Salvador Cienfuegos, y además tiene la fotografía en que le tiene que poner las condecoraciones, para que vean hasta qué nivel es esta alianza o estos pactos criminales que simplemente López Obrador se dedicó a hacer, a burlarse del pueblo de México con sus esperanzas de que combatiera el crimen organizado o que significara un cambio. Nosotros, que siempre supimos las movidas, la suciedad de López Obrador, pues nunca le creímos absolutamente nada, pero hubo gente que, vamos a pensar, que obraron de alguna forma estúpidamente ingenua y que creyeron que se iba a combatir la corrupción. Pues vaya, se llevan esta gran decepción. Las gestiones de Hunter Biden y sus socios para incursionar en el mercado energético mexicano habrían comenzado en 2013. Por esos años, pues ocurrió eso, ¿no? Que era el hijo del vicepresidente Biden y también tenía relación con otra familia poderosa que son los Haynes, la familia de los Haynes, que forma parte también del Partido Demócrata y de John Kerry directamente casado con Teresa Haynes. Pues en los correos electrónicos también se implican a estas personas. Son correos electrónicos hallados en la computadora de personal de Hunter Biden, que es un delincuente porque está condenado por consumo de sustancias ilícitas, porque tenía posesión ilegal de armas y además se agrava porque un drogadicto no puede usar armas en los Estados Unidos y tiene muchos problemas, ¿no? Legales y por lo visto también sexuales, pero finalmente, como su papá era el presidente, pues lo indulta y así termina pues liberado de todos los cargos penales. Esto sin perjuicio de que la nueva administración encabezada por Trump pueda abrirle nuevas carpetas de investigación por otros delitos que a lo mejor esta administración o las antiguas autoridades no analizaron lo suficiente, otras causas penales. Por esas fechas, Jeff Cooper, abogado que trabajó cerca del difunto hermano de Hunter Biden, Bo, a Bo lo ubicamos, ya saben, con una dinastía Illuminati química muy importante que son los DuPont. Las perspectivas de ganancias aumentaron cuando Hunter encendió a la dirección de Burisma Holdings en 2014. Accedió, formó parte de ellos. Jeff Cooper buscó la ayuda del empresario Miguel Alemán McNaney. Acuérdense que estos empresarios corruptos que formaban parte empresarios y políticos corruptos que formaban parte del séquito del ladrón, del asesino general comunista Lázaro Cárdenas del Río, pues siguieron teniendo mucho poder en todas las empresas, en todas las corporaciones de medios en nuestro país, y estos, particularmente los Alemán McNaney, se entienden perfectamente con el narco expresidente López Obrador. McNaney, hijo del exgobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco, y en ese entonces presidente de la aerolínea Interjet, la cual quebró y desapareció, para tratar de forjar una relación con el empresario Carlos Slim y así ganar contratos con la petrolera mexicana. Recuérdese que López Obrador le regaló también el petróleo mexicano a Carlos Slim. Los documentos en la laptop de Hunter Biden datan del 20 de noviembre de 2014. Se puede leer el siguiente mensaje a Cooper: acabo de terminar una llamada con él, se refiere a Hunter.
quiere que intentemos llevar a un ejecutivo de Burisma con nosotros en nuestro viaje. Aún está tratando de determinar el momento exacto. Dice que el director general de Pemex está muy entusiasmado con su posible participación y tiene un proyecto perfecto. ¿Qué piensas al respecto? A ver, esto es tráfico de influencias y es corrupción. Y probablemente, y con corrupción, sí se iba a dar un buen servicio de gas, aunque no lo crean a México. Pero qué contrastable es con esta tontería del gas bienestar que terminó quebrando, ¿no? Gas subsidiado, o sea, del gas que nos venden, que es propiedad de la nación y que está grabado por la corrupción de los impuestos injustos del gobierno de López Obrador, luego lo querían vender subsidiado para otra vez desviar el dinero, que sí lo hicieron durante mucho tiempo. Durante un tiempo, porque finalmente quebró. Entonces, es un contraste muy fuerte, pero algo que sí podemos encontrar en similitud es que pues los Biden son como de corruptos como los López Obrador. Los hijos se aprovechan de que el padre ocupa un cargo político, en el caso de Hunter, para hacer negocios sucios, que incluso también abarcaron a China, no solamente Ucrania. La reforma energética llevaba 15 meses de haber sido aprobada y entonces se estaban definiendo las reglas para que pudiera ingresar. En 2014, Hunter Biden llevaba 6 meses de haber sido nombrado directivo de Burisma. Ucrania pasaba por momentos muy convulsos, pues sí, fue en el momento en el que habían dado un golpe de estado contra Víctor Yanukovych, el presidente, y entonces se imponía o se iba a imponer al tal Zelensky, ¿no? Pasaron otros que igualmente cayeron porque no querían tampoco tener un conflicto con Rusia y desde Estados Unidos, desde el alto mando masón, desde la oscuridad, pues está exigiendo que el mundo entre en una guerra mundial terrible con Rusia. Entonces, pues lo siguieron quitando hasta que llega este señor Zelensky, que es ultraprogresista, que es de origen judío, que es una herramienta del clan, de la élite. En medio del conflicto bélico, el abasto de energéticos no solo resulta un factor clave para los involucrados, sino una excelente oportunidad de negocios para Burisma. Hunter estaba ahí para buscar los contratos, al mismo tiempo la crisis ucraniana que se necesitó una intensa labor diplomática por el entonces vicepresidente Biden, que todavía estaba en sus 5 sentidos. Los correos a los que tuvo acceso el periódico El Sol de México son una evidencia de que el actor ucraniano aparece el 12 de noviembre del año 2014, un alto funcionario de Burisma conocido como Vadim Pozarisky, y envía a Devon Archer y con copia a Hunter Biden de un mensaje titulado Carta de Autorización de México. Querido Devon, espero que te vaya bien. Siguiendo tu solicitud, te adjunto la carta de autorización firmada por Alan. De acuerdo con los estatutos de la Asociación de Burisma Holdings, nuestro departamento legal redactó una resolución que fue firmada por todos los miembros de la junta directiva. Oigan, otra de las cosas, ¿no? Esta información es muy escandalosa, pero ¿se han dado cuenta cómo guarda silencio la momia? La presidenta Claudia Sheinbaum, la narcoemperatriz, no le gusta hablar contra Emilio Lozoya, ni mucho menos contra el hijo de Joe Biden. El ejecutivo ucraniano se refería al aval de la empresa transnacional a los contratos con Pemex, porque Pemex es el que da esas autorizaciones a otras empresas. Pozarsky pide a Devon, Biden y Cooper estar atentos a la segunda cumbre anual de México Upstream y se llevaría a cabo del 9 al 12 de marzo de 2015 en la Ciudad de México. CNR, la Comisión Nacional Reguladora y Pemex tenían que aprobar esto. Antes y después de dicha cumbre, los socios de Hunter y los ejecutivos de Burisma echaron toda la carne al asador. Sí les interesaba hacer negocios con México. No solamente para esto, yo hablé del gas, pero en realidad era para que Burisma, como otras petroleras, hicieran exploración y explotación del petróleo. Yo no sé si Burisma, no conozco mucho de Burisma, si tenía realmente personal y maquinaria pesada para poder realizar eso, o si lo que iban a hacer
era una empresa fachada para hacer un fraude. O si lo que estaban pretendiendo hacer era subcontratar a alguien para que hiciera eso y otras cosas, ¿no? Pero los contratos joint venture estaban bien. O no sé si en algún momento se buscaba por ellos decir, bueno, pues si mi papá es el vicepresidente, podemos chantajear a Peña Nieto para que nos dé dinero incluso sin entregarle producción petrolera, pero eso es especular. 28 de enero del año 2015, Hunter escribió un largo correo a Miguel Alemán Magnani, Devon Archer y Cooper para detallar cómo serían los requerimientos para los concursos para las licitaciones en México. Señores, creí que sería útil enumerar las acciones inmediatas que deben de llevarse a cabo para que podamos aprovechar la oportunidad de privatizar Pemex. A continuación, se muestra mi entendimiento de lo que se debe hacer, pero estoy seguro de que cada uno de ustedes tendrán cosas que arreglar o aclarar, planteó Hunter Biden a través del email. Este diálogo se escucha algo extraño, ¿no? Tenemos la oportunidad de privatizar Pemex. Pues si Pemex está privatizado, Pemex no existe. Es una corporación estatal muy corrupta que subcontrata empresas petroleras extranjeras y esas son las que realmente realizan todo el trabajo de la exploración y la extracción del crudo mexicano, que por cierto es ya no de buena calidad y se encuentra obviamente que en crisis, en franca decadencia, la producción, como les comentaba el día de ayer. Bueno, pues en primer lugar expone la necesidad de obtener accesos a Data Room de Pemex y de la Secretaría de Energía que pondrá a disposición a cambio de una tarifa. O sea, esto era que ellos tuvieran la información de dónde habían explorado para que ellos también pudieran probablemente hacer la extracción. No es nada extraño, vamos a considerarlo hasta ahí, porque si Pemex hizo la exploración con empresas que subcontrata también, pues los que sí pueden extraerlo, porque Pemex no tendría esa tecnología, pues tendrían que saber dónde se encuentra ese yacimiento petrolífero. Una de las evidencias más polémicas de la posible colaboración de Biden con Lozoya y con Miguel Alemán Velasco, que por cierto, los Alemán son unos corruptos. Recuérdese que el gobierno de Miguel Alemán Valdés es el que inventa toda esa tontería de que encontraron los cuerpos de los niños héroes, porque vino el presidente Harry S. Truman a burlarse de nosotros diciendo que con un ramo de flores nosotros nos conformábamos cuando nos robaron el 55% del territorio nacional mexicano en 1847 en que nos invadieron. Cada vez más parece que los Biden han utilizado la Casa Blanca y el Poder Ejecutivo para enriquecerse, sostuvo el legislador James Comer en una resolución presentada al Congreso de los Estados Unidos el pasado 26 de septiembre del año 2022. Mire, esto está como muy suelto, muy disperso, ¿no? Yo creo que de esto se van a necesitar varios artículos para explicarnos qué era exactamente lo que estaban haciendo. Pero esencialmente... lo que decía Hunter, pues según lo que dice este correo, dice, tenemos la oportunidad de privatizar Pemex. Lo que estaban tratando de decir es que ellos iban a trabajar, ¿no? Todo lo que hacía Pemex. Esencialmente ellos iban a hacer Pemex. Ellos querían que Burisma pasara a ser parte del conglomerado de empresas que ya no le trabajarían directamente a Pemex, sino que realizarían exploración y explotación. Ahora, ¿dónde podría haber un posible escándalo enorme de corrupción? Que le dieran la información de exploración de Pemex, o sea, la ubicación de los yacimientos petrolíferos, y que le pagaran como si ellos los hubieran encontrado, ¿no? Eso sí hubiera sido algo perverso. Pero, vaya, esto solamente es la explicación o el análisis de los correos, ¿no? Pero no vemos exactamente qué es lo que ocurrió. Vamos a la parte final del artículo, que por cierto tiene el articulista, quien lo hace, Juan Carlos Rodríguez, para El Sol de México, comenta en varias ocasiones una cronología, ¿no? Desde 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, porque se acaba todo esto con Donald Trump, noviembre del 2016. Gana las elecciones, lo que restó fuerza a
pues al poder de Biden, pues tu papá ya no es el vicepresidente, pues entonces ya esto puede salirnos mal, supongo que se pensó. ¿Qué pasó con Burisma? Bueno, cuando intentaban hacer negocios con México, empezaron las investigaciones, o las acusaciones, mejor dicho, de corrupción contra Burisma, que es propiedad de un multimillonario llamado Nikolai Lochevsky. Nikolai Lochevsky. Y entonces, como este escándalo se hizo muy fuerte, pues como que se tienen que calmar las cosas, ¿no? Y ahí se suspendieron las conversaciones. El 5 de febrero de 2015, Vadim Posarsky escribió a Devon Archer, socio de Biden: Nikolai también tuvo algunos problemas y le revocaron la visa y no ha solicitado una nueva visa. El artículo completo lo pueden encontrar en el periódico El Sol de México. Hoy es lo que tiene en su portada. Y realmente que es pues valioso saberlo, ¿no? Valioso saber hasta dónde se extienden estas mafias, porque son siempre los mismos. Son siempre los corruptos masones, los progresistas, los aborteros, los LGBT, los que se están quedando con el dinero, los que se estaban quedando con el dinero, los que tenían sociedad con un narcogobierno corrupto como el de Enrique Peña Nieto, que nunca se olviden que fue el narcogobierno de Enrique Peña Nieto el que nos entrega al peor presidente, bueno, al psicópata López Obrador. Nos pone en las manos de ese enfermo mental, nos pone en las manos de ese perverso líder del narco, resultando en lo que todo mundo ya conoce. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Momento de continuar con más información. Pues, ¿qué les vamos a comentar este día? Tiene que ver, por ejemplo, con esta mitología que ha creado el partido Morena sobre hacer las cosas más grandes del mundo, que ya les había comentado que esa exageración es muy típica de los regímenes totalitarios, porque al no poder concretar nada en realidad, nada benéfico para los pueblos, tienen que recurrir a las muletillas de decir que tienen algo que no lo tiene en ninguna otra parte del mundo. Esto es muy recurrente. Y bueno, pues es este mensaje, es un hilo que hice en X, haciendo un resumen de las cosas supuestamente grandes, la mitología del partido Morena. La farmacia más grande, sí, pero también la más inútil del mundo, está en Huehuetoca, Estado de México, y tuvo un costo enorme, y fue orden de López Obrador, y no solucionó el desabasto de medicamentos. Es un ejemplo. 2. La clase de boxeo de box más grande del mundo, con el evasor fiscal y acusado de relaciones con el narcotráfico Saúl El Canelo Álvarez, que promocionó la campaña corrupta de Claudia Sheinbaum a cambio de una evasión fiscal que supera los 5 millones de pesos. La discoteca más grande del mundo con Polimarch en Reforma, pues sí, pero no se dice que es un fraudezote que costó 13 millones de pesos, que no fue gratuito. Y en la mañana precisamente escuchaba todos los espacios de propaganda del gobierno, por ejemplo, Imer, también las televisoras desde ayer están con la cantaleta de que qué maravilloso fue el evento de Polimarch y totalmente gratuito. No fue gratuito.
se están robando o están facturando más de 13 millones de pesos. Cuando un DJ de talla mundial con mejor equipo y mucho más grande, eres David Guetta, que apenas cobraría 8 millones de pesos, lo cual pues nos exhibe que ahí eso no costó eso. El evento del Año Nuevo en Reforma, qué bueno que les haya gustado a muchos, pero no vale 13 millones de pesos. Es un fraude. Pues tenemos eso que es lo más grande del mundo, ¿no? 4. México es la fosa clandestina más grande del mundo. Sí, lamentablemente 12 cadáveres en Ascensión, Chihuahua y 31 cadáveres en Chiapas. Es legado del narcogobernador Rutilio Escandón del partido Morena, que Claudia Sheinbaum premió nombrándolo como embajador de México en la ciudad de Miami, Florida. 5. La mentira más grande del mundo. Como diría López Obrador, la mentira más grande del mundo. Sistema de salud como Dinamarca. México siempre rompiendo récords en acarreo, en robo, en corrupción. Hoy López Obrador cumple 94 días desaparecido, oculto, temiendo probablemente ser detenido por narcotráfico. 6. México es el centro de producción de fentanilo más grande del mundo. La propaganda de Morena se reubicó este jueves como si fuera lunes. Ya saben que después de un periodo de descanso, pues te atacan con toda la propaganda y mentiras que ellos pueden. La propaganda de Morena, por ejemplo, el día de hoy se centró en decir que The New York Times miente, que ese no es un laboratorio de fentanilo, pero hay que acordarnos que desde el gobierno de López Obrador, los canales de televisión que hacen también periodismo de investigación, Sky News de Inglaterra y el Canal 4, el 4 Channel de Inglaterra, pues exhibieron los narcolaboratorios a cielo abierto donde se hace también fentanilo. Sheinbaum pues obviamente lo que intenta hacer es encubrir las masacres en Guerrero, en Chiapas, en Tabasco, las balaceras y incendios en Tabasco, en Sinaloa, pues no quiere hablarnos de eso, ¿verdad? No quiere hablarnos de con lo que ha abierto el programa, que es apenas una pincelada, es una breve pasada del infierno que está hecho México. ¿Para qué voy a hablarles de que si enviaron drones los rusos contra los ucranianos? Esas son cosas tranquilas, son cosas hasta pacíficas con lo que está ocurriendo en México y que nos impiden o nos niegan poder dimensionar el monstruoso escenario en el que hemos entrado. Y todavía Sheinbaum tiene el cinismo de decir que va a defender a los narcos con grupos subversivos, con alzamientos, con guerrillas contra la presencia de tropas norteamericanas, con alzamientos, según ella, sociales en defensa del cártel de Sinaloa. Esa es su preocupación, ¿no? Proteger a los narcos. 7. Tenemos en México el déficit fiscal más grande del mundo. 1.4 millones de pesos, nunca antes visto. Billones de pesos, 1.4. Se está gastando más del 6% del PIB en una deuda que es impagable. Es un incremento del 51% y lo que sí es un récord realmente mundial, porque me van a decir que hay países más endeudados, pero lo que sí es un récord es que con este endeudamiento tan monstruoso que hizo López Obrador para corromper las elecciones, 1.4 billones de pesos, tenemos los peores servicios del mundo. Pues bueno, esa fue la lista que preparamos hoy preparé hoy desde muy temprano para hablarles de la grandeza de México, dicho de una forma pues lamentable, ¿no? Es una grandeza que no nos gusta. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP
64, 60, 14, 20, 68, 59, 97, 44, 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Pues hoy brevemente les voy a comentar que el dólar estadounidense ya superó los 21 pesos mexicanos y ya no escuchamos a los del partido Morena que están presumiendo pues cómo destruyeron el peso mexicano frente al dólar. La prensa, que es obviamente salamera, trata de quedar bien con la narcopresidente, se inventan que esto se debe a la llegada de Donald Trump. No es cierto. Desde antes del triunfo de Donald Trump, el 5 de noviembre, nosotros ya sabíamos perfectamente que el dólar estaba al alza porque el narcotraficante Partido Morena ordenó la militarización de México, la destrucción del Poder Judicial para que ahora los narcotraficantes nombren a los jueces, ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ya se había perjudicado gravemente la imagen de México y que estaban huyendo las inversiones y por tanto cayéndose el peso mexicano. Y eso con la inflación tan enorme que teníamos, con una tasa de rendimiento superior al 10%, si no mal recuerdo, no era atractivo, ya no dejó de ser atractivo México, dejó de ser atractivo el peso mexicano para comprar fondos de la tesorería del Banco de México. Dejó de ser atractivo, entonces yo vuelvo a recriminar al periódico El Financiero que deje de decir que esto del dólar desplomado es culpa de Donald Trump. No, es culpa de las reformas que impone López Obrador con una mayoría calificada ilegal, con una mayoría de narcos, de robo, de coacción, de fraude, de colaboración con el Partido Naranja traidor también, con la traición de Miguel Ángel Yunes Linares en el Senado de la República para imponer la narcorreforma judicial. Rápidamente les comento pues lo que más podríamos destacar. Pues la inflación y el dólar obviamente son resultado de la política de López Obrador, de Claudia Sheinbaum. El periódico El Universal hoy nos revela que la Secretaría de la Defensa Nacional manipula toda la información relacionada con el Tren Maya y que cuidan que sea siempre favorable lo que se hable del Tren Maya y que se borre la información que sea desfavorable. Pues lamentablemente creo que me van a tener en su lista porque yo sí sé perfectamente que los hijos del presidente se robaron $1 billón con la corrupta construcción del Tren Maya. Sabemos que se descarriló, sabemos que es un tren inservible, sabemos que el Tren Maya contrata con millones de pesos el exterminar a los jaguares y a los venados como fauna nociva. Sabemos que el Tren Maya exterminó más de 7 millones de árboles. Ahora si lo contamos con los de Chiapas, pues serían más de 14 millones de árboles que los talaron de forma ilegal. Así que pues Sedena la va a tener difícil. Realizan monitoreo para cuidar la imagen del Tren Maya. La Secretaría de la Defensa Nacional contrataron un servicio integral y escrupuloso de monitoreo y seguimiento, síntesis, análisis temático y reporte de información para proteger la imagen del corrupto Tren Maya. Qué feo, ¿no? Qué triste, pero es así. Sinaloa, Tabasco inician 2025 con violencia. Los festejos de Año Nuevo quedaron marcados por la violencia que se registró en Sinaloa y Tabasco. El último día de 2024 y el 1 de enero, 11 asesinatos, principalmente en los municipios de Mazatlán y Culiacán, donde en las primeras horas del Año Nuevo localizaron en la sindicatura de Costa Rica 3 cuerpos con huellas de tortura y decapitados. En realidad fueron 4, ya los contaron mejor, y fueron 4 cuerpos decapitados en Sinaloa. Sobre los atentados, fíjese que hoy la mayoría de los periódicos de circulación nacional sí lo tomaron muy en cuenta. Piensan que esto, y yo también lo pienso así, se los comentaba, que la explosión de la camioneta Cybertruck afuera de un hotel de Donald Trump en Las Vegas, Nevada, y lamentablemente este terrorista islámico, tejano pero obviamente islámico, de origen extranjero, atropella
a 30 personas, mata a 15. La cifra ya subió a 15. En plena celebración del Año Nuevo, por ahí por las 3 de la mañana, pasado de las 3 de la mañana, pueden estar o están correlacionados. Y bueno, el FBI ya saben cómo opera, ¿no? El FBI dice que el atacante actuó solo, cuando es difícil pensar que pudo haber actuado solo. Ahora, del que explotó la camioneta, dicen que también era un presunto militar, un hombre relacionado con el ejército, pero que el cuerpo presentaba un disparo en la cabeza. Y nos vamos a ver eso precisamente, que ahorita me parece lo más interesante. Miren, el dato es realmente impresionante. Caso Las Vegas. El conductor de la Cybertruck era un soldado de élite en activo y tenía un disparo en la cabeza. La policía cree que el disparo en la cabeza de Matthew Liebelsberger fue autoinfligido. El fallecido era un boina verde que sirvió casi durante 20 años en la milicia estadounidense. Es decir, que él entró a eso por ahí del 2005. Las autoridades creen que el hombre que murió en la explosión de la camioneta Tesla Cybertruck frente a un hotel de Donald Trump sería un militar de élite identificado como Matthew Liebelsberger. El hombre se disparó en la cabeza antes de la explosión, informó durante el jueves el sheriff del condado de Clark, Kevin McMahill. Las autoridades creen que se trató de un tiro autoinfligido, es decir, de que él se quitó la vida. Liebelsberger había estado destinado anteriormente a una base conocida como Fort Bragg en Carolina del Norte, una de las mayores instalaciones del país, y un estado gobernado por, ya saben qué manos, qué intereses. El incidente ocurrió frente al Trump International Hotel, cuando el vehículo explotó tras permanecer estacionado durante 20 segundos. Las investigaciones apuntan a que Tesla la camioneta llevaba morteros de fuegos artificiales y no solamente eso, sino que tendría tanques así como de esos que se utilizan para acampar o para cocinar en la calle, y llevaría varias cosas que si se exponen a calor o a una explosión, pues obviamente van a volar. El otro atacante es un árabe de nombre Shamsud-Din Bar Jabar. Sí, tejano, pero vaya, un islámico finalmente. Dicen que en sus redes sociales había el mensaje de apología para el Estado Islámico y que tuvo la determinación no solamente de atropellar, sino de hacerse explotar. Estos militares habrían participado pues en varias operaciones en Oriente. Mire, por ejemplo, se habla de que desde el año 2006 el boina verde tenía una trayectoria destacable en Afganistán, Ucrania, Tayikistán, Georgia, el Congo. Durante su carrera recibió 2 estrellas de bronce, una de ellas con dispositivo de valor por la valentía en el combate, varias medallas de encomio del ejército de distinto grado de valor. Jeremy Schwartz, que es agente especial interino del FBI en Las Vegas, confirmó durante el 1 de enero que el principal objetivo de su agencia es asegurar la identificación apropiada del sujeto involucrado en este incidente. Pero ya en las últimas horas nos dicen que creen ellos que actuó solo, cuando al principio nos decían no, tuvo que haber actuado con la colaboración de alguien más. Muere menor de edad de un disparo en la cabeza presuntamente a manos de su primo en Soteapan. Un menor de 13 años perdió la vida por disparo de arma de fuego por su primo de 15 años de edad. Por eso es importante que los niños no jueguen con fuegos pirotécnicos ni con armas de fuego, pero pues parece que a muchas personas no les importa la integridad de sus hijos o los menores que les rodean. Vamos con otra nota que es bien interesante. Resulta ser que el periódico de Morena o Morena misma se le ocurrió hoy acusar a Bimbo y a otras empresas de la inflación. O sea, no es el dinero que López Obrador se robó, no es el dinero que López Obrador se gastó
o la irresponsabilidad de elevar el mal llamado salario mínimo. Según para Morena, el culpable de la inflación son empresas de comida como Bimbo. Qué descaro. Pero lo comento pues para que lo tengan presente, para que vean hasta dónde llega la ridiculez de la jornada. La jornada, órgano de propaganda de Morena, remesas y salarios en otros sectores, las fuentes, experto, de actividades no agrícolas, 60% de los ingresos en el campo. Polymarch convierte reforma en colosal discoteca, asisten casi 300,000 personas. Los informes oficiales decían 200,000. Suman más de 30 heridos, entre ellos 2 mexicanos, por el atropellamiento masivo en Nueva Orleans. Firmas de alimentos procesados como Bimbo, Pachoco, Lala, causantes de la actual cuesta de enero. Para el periódico La Jornada, los que están causando la cuesta de enero son estas 3 empresas. Dice el partido narcotraficante Morena, empresas ya anunciaron alzas de precio, además entró en vigor un aumento de 4.5% de impuesto especial contra gasolinas, refrescos y tabaco. Qué pena, ¿no? Que tengan que seguirnos mintiendo. Bueno, que creen ellos que alguien por ahí les va a creer sus mentiras. Creen que alguien por ahí va a caer en todos sus engaños. Pues que sigan intentando. También una organización conocida como la CV apoya que Claudia Sheinbaum se pueda robar 2 billones de pesos del Infonavit. Excelsior, iniciativa presidencial, aplauden combate a la corrupción en Infonavit. La subcuenta de vivienda acumula 1.9 billones de pesos. Es un hoyo negro en el instituto, afirma la Central Unitaria de Vivienda. Es la CUV, Central Unitaria de Vivienda, quienes ahora están diciendo que apoyan esto, que porque va a ser benéfico para los trabajadores. Ese no es el asunto es que Sheinbaum quiere, que ya lo están haciendo, que ya lo aprobó el Senado y ahora sería la Cámara de Diputados, para poderse robar, para poder disponer, así dice, de 2 billones de pesos, que es el dinero del Fondo de los Trabajadores, para comprar una vivienda a crédito. La organización corrupta omite decir que la reforma implica que Sheinbaum podrá robarse 2 billones de pesos. Ese es el único asunto, ese es el único problema. ¿Qué más? Bueno, pues entra en vigor la coordinación de Omar García Harfuch para que él tenga todo el poder de la seguridad y ya vimos que no hace nada con 11,000 soldados, con 11,300 soldados en Sinaloa, pues no creo que haga algo ahora mismo. Bueno, pues realmente esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del maligno, del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. A ti, príncipe de la milicia celestial, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a sus espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, pues esto es todo. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, realiza un donativo. Hasta la próxima. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us